oportunidad vamos a trabajar cómo encontrar el vector resultante de la suma de varios vectores. Me dan varios vectores acá, este vector de 20 newton en un ángulo de 30 grados respecto a x, este de 20 newton con 25 grados respecto a y, este de 25 newton de 75 grados respecto a x, este que está todo solo en el eje x de 10 newton negativo, y este de 15 newton que tiene un ángulo de 20 grados con el eje. Entonces ahora vamos a descomponer todos los vectores, valga la redundancia, en sus componentes vectoriales x y y. O sea, los vamos a descomponer, una componente x y una componente y. Entonces para eso nombré a cada vector por una letra. Entonces este lo llamé A, B, C, D y E. ¿Listo? Entonces para cada vector vamos a tener una componente x, una componente y, una componente x y una componente y. Entonces ahora, ¿cómo procedo? ¿Cuál es la técnica que yo propongo? Mire, siempre las componentes son con seno o coseno. Lo importante es que usted identifique cuál de ellas es. Y es muy simple. Siempre colócale coseno a la componente que tenga el ángulo. Por ejemplo, para este de A, ¿qué eje tiene el ángulo? ¿Con qué eje tiene el ángulo? Con X. Quiere decir que la componente de este vector en X es con coseno. Y si con uno es con coseno, en el otro ¿con qué es? Con seno. Entonces así podemos operarlos a todos. Entonces me queda A igual a 20 por, como acabamos de establecer, como tiene el ángulo, entonces por coseno de ese ángulo que es 30. Ahora, como dice X con coseno, el otro lo hago con seno. Entonces primero identifico el seno y el coseno. Y después les pongo los signos apropiados. Me explico. ¿Qué signo tiene las X en esta componente de X? ¿Cómo es? ¿Positiva o negativa? Positiva, entonces se deja igual. ¿Y esta componente Y cómo es? ¿Positiva o negativa? Positiva, entonces se dejan igual. Y así lo hago con todos los vectores. Pasemos, por ejemplo, al vector B. ¿Quién tiene el ángulo? ¿X o Y? Se observa que la componente que tiene el ángulo es la componente Y. O sea que Y es con coseno. Recuerde que el que tenga el ángulo es con coseno. Muy bien. Entonces me queda el ángulo 20. Seno de, primero el que tiene el ángulo es Y, entonces 20 coseno de 25, que es el ángulo. Si este es con coseno, el otro lo hago con seno. Y de ahí les pongo los signos. ¿Esta componente cómo es? Positiva. ¿Y esta componente cómo es? Negativa. O sea que al X me queda positivo, pero el Y le debo colocar un menos. Pasemos al C. En el C, vean acá, ¿quién tiene el ángulo? El ángulo lo tiene X. O sea que X es con coseno, entonces 25 coseno de 75. Vean acá. 25 coseno de 75. Y como este lo hice con coseno, el otro lo debo hacer con seno. Y después le pongo los signos. ¿Cómo es esta componente? Negativa. ¿Y cómo es esta componente? Negativa, o sea que ambos son negativos. Vean menos y vean menos. Pasemos al D. Observen que el vector D está todo sobre el eje X. Está todo sobre el eje X. Muy bien. Entonces quiere decir que no tiene componente en Y. Todo está en X, o sea que ¿cuánto vale en Y? 0. Entonces del vector D, todo se lo vamos a poner en X. En Y va a ser 0. Y además, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Negativo. Entonces pasemos, mire. En Y, el vector D, en Y va a valer 0 y en X va a valer 10. ¿Pero cómo? Negativamente. Por último, pasemos al vector E. El vector E tiene el ángulo ¿con qué eje? Con Y. O sea, quiere decir que la componente Y va a ser igual a 15 coseno de 20. Bueno, acá, la componente Y, 15 coseno de 20. Como Y lo hice con coseno, entonces el X es con seno. Y después les pongo el signo. Veamos a ver las componentes de E. ¿Esta componente cómo es? Negativa. ¿Listo? Y esta componente es positiva. Quiere decir que la X es negativa y la Y positiva. Acá. La X negativa y la Y positiva. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar la resultante en X. Entonces, voy a sumar algebraicamente todos los términos de X. Entonces, aquí, 20 coseno de 30 positivo, más 20 seno de 25, menos 25 coseno de 75, menos 10
menos 15 seno de 20, obtengo una resultante de 4,17 newton. Lo mismo hacemos para las componentes en Y. Entonces voy a tomar las componentes en Y. 20 seno de 30, menos 20 coseno de 25, menos 25 seno de 75, acá menos 0 más 0, y acá más 15 coseno de 20. Opero, yo tengo un valor, una resultante en Y de menos 18,17. Entonces ahora, ¿cómo se puede hallar la magnitud del vector resultante? ¿Aplicando qué? Pitágoras. Entonces cogemos R resultante, la magnitud, vea que esta es solamente la magnitud, es la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es 4 de 17 al cuadrado, más y al cuadrado. Aquí siempre, como son elevados al cuadrado, siempre van a quedar positivos, entonces no se preocupen por los signos. Acá en esta parte. Miren que aunque aquí es negativo, al elevarlo al cuadrado siempre me va a dar positivo. Entonces, me es indiferente en qué signo coloque para aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces me quedaría 4,17 al cuadrado más 18,17 al cuadrado. Opero, obtengo un valor resultante de 18,64. Ahora tengo la magnitud. ¿Qué me falta para determinar el vector? La dirección, el ángulo. Muy bien. Entonces, para hallar el ángulo, siempre aplico esta relación. Entonces, para hallar la magnitud se aplica Pitágoras. Resultante de x al cuadrado más resultante de y al cuadrado. Y para hallar el ángulo siempre aplico esta relación. Tangente a la menos 1 de la resultante en y sobre la resultante en x. Pero recuerde que siempre el ángulo que obtiene acá es con respecto a qué eje. Al eje x. Entonces el ángulo que obtenemos acá con respecto al eje x. Entonces operamos. El ángulo va a quedar igual a tangente a la menos 1 de y, que es menos 18,17, sobre x, que es 4,17. Opero y obtengo un valor del ángulo de menos 77,07. ¿Qué quiere decir ese negativo? Recuerden que los ángulos, si son orientados en este sentido, son positivos. O sea, si son en el sentido de las manecillas en contra de las manecillas de reloj, es positiva. Pero si van en el mismo sentido, las manecillas de reloj son negativas. Entonces, necesariamente nuestro ángulo debe ser de este tipo. Comprobemos a ver. La componente en X me dio de 4,17 y la componente en Y me dio de menos 18,17. Más o menos sería así. Este sería nuestro vector resultante. ¿Listo? Que nos dio de 18,64 R, ¿cierto? Ahora, ese ángulo, por eso mire, ese ángulo, como es negativo, debe estar orientado en este sentido. En efecto, sí corresponde al ángulo que buscábamos, porque este ángulo, como se ve en la gráfica, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Negativo. Entonces, este sería entonces nuestro vector resultante. Un vector de 18,17 newton y de un ángulo de 77,07 en respecto a... ¿Me dice entender mis teorías, Lucas? Sí.